Bueno, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que consideramos como la temática de técnicas, vamos a anotarlo por acá, de integración. Y vamos a subrayar esto que está acá. ¿Ok? En técnicas de integración, nosotros vamos a ver primero lo que se llama la integración por partes. Y esta integración por partes es un método bien importante a la hora de resolver problemas. Voy a escribir la ecuación con la cual nosotros trabajamos. ¿Ok? Esta integración lo que dice es que si yo tengo la integral, déjenme escribirlo correctamente. Si yo tengo la integral de una función f de x multiplicada por g' de x diferencial de x, esto lo puedo escribir como la función f de x multiplicado por la función g de x menos la integral de la función g de x multiplicado por la función f' de x diferencial de x. Esto que tengo yo descrito aquí es la forma general de lo que se llama la integración por partes. Hay algunos textos que lo que hacen es que, déjenme ver si ya comenzamos la grabación. Algunos textos que lo resumen como la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Tanto lo que está encerrado en rojo como lo que está encerrado en azul son equivalentes. Por supuesto de que nosotros lo que vamos a hacer es ejercicios para que vean cómo se hace. Supongamos que a mí me dicen encontrar o calcular o determinar la integral de x que multiplica al seno del ángulo x diferencial de x. Si nosotros vamos a buscar esto en las tablas, no está directamente. Entonces nosotros tenemos que resolverlo. Colocamos solución y decimos, bueno, ¿de qué manera yo lo voy a calcular? Fíjense que en todo caso, si yo fuese a aplicar esto que está aquí, yo simplemente tendría que sustituir. Me explico. Si yo escribo la integral de x, seno de x, diferencial de x, y yo lo asocio con la primera expresión que yo tengo acá, aquí iría la función f de x por la función g de x sin derivar. Es decir, que aquí yo tendría que escribir la función f de x por la función g de x sin derivar. Y todo esto menos la integral de la función g de x por la función f' de x diferencial de x. Lo que pasa es que del lado derecho estoy escribiendo esta parte y del lado izquierdo estoy escribiendo la función. Si lo vemos en perspectiva, esta función f de x es este x que está aquí. Yo coloco x. Y el g de x tiene que ser una función, ¿cierto? Que en todo caso, si nosotros lo vemos aquí, tiene que ser la función g de x que yo voy a utilizar acá. Pero aquí está como el diferencial
de b. Es decir, que si yo tengo una función aquí, la derivada es la que está aquí. Entonces, si aquí yo tengo el seno, la función g de x que tendría que estar aquí debe ser menos, voy a escribir entre paréntesis, el coseno de x. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta función g de x y yo la derivo, me da esta, menos la integral, y aquí tengo que volver a escribir la misma función que está aquí, es decir, menos el coseno de x. Y aquí tengo que escribir f', pero si yo derivo x, al derivar x me queda 1 y me queda el diferencial de x que está aquí. Quiere decir que la integral de x por el seno de x diferencial de x es igual. Menos por más es menos y me queda menos x que multiplica al coseno de x. Menos por menos es más. Y cuando yo hallo la integral del coseno es la función seno de x. Y yo le sumo la constante de integración. Bueno, me quedó muy grande, la constante de integración. Quiere decir de que el resultado es este que yo tengo acá. Por supuesto que esto se puede verificar. Si yo me voy acá, yo me voy a análisis y digo que voy a integrar. Donde está esto aquí, yo voy a escribir x que va a multiplicar al seno que es sin de x. ¿Cierto? La variable es x, la integral es indefinida y yo le digo aceptar. Si ustedes ven la respuesta, dice seno de x, x coseno de x. Y aquí tengo seno de x, x coseno de x y este es negativo. Ahora, yo le voy a colocar un apóstrofe a este. Voy a copiar hasta el final y me voy a ir aquí para que me aparezca la integral. Y aquí al final le voy a sumar una constante. Entonces yo le digo esto, control enter, y observen que tengo el mismo resultado que yo tengo aquí. Yo lo que voy a hacer es que para corroborar lo que estamos haciendo, yo le tomo un pequeño captura a este y lo ponemos aquí para verificar. Recuerden que aquí nuestro amigo WX máximo lo que hace es que reordena primero positivo y después el negativo. Pero si ustedes pueden corroborar lo que está aquí, es lo mismo que está aquí. Y esa es la forma, digámoslo, de poder presentarlo con esta primera expresión. ¿Qué tal si lo vamos a hacer de la otra forma? Veamos. La que dice U por B y todo eso. Entonces yo digo por acá, sea U igual a X. Es decir, voy a aplicar esto que está aquí. Quiere decir que si yo derivo U, al derivar aquí me queda derivada de X. Porque estoy derivando U respecto de X que me queda aquí. Si yo ahora, yo digo dB es lo que me queda aquí. Y aquí dB es el seno de X diferencial de X. Y yo escribo aquí el seno de X diferencial de X. Pero si yo hallo la integral de esto, la integral de dB es B. Y la integral del seno es el menos coseno de X. Ya cuando yo tengo todas esas expresiones, yo puedo decir que la integral de X por el seno de X diferencial de X es igual. Fíjense que la fórmula dice U por B menos la integral de B por du. Entonces aquí es U, que es X, por B, que es menos el coseno de X. ¿Ve? U por B, menos la integral. Y volvemos arriba y aquí dice B por du.
Ah, pero b es menos el coseno de x. Y du es de x. Y aquí escribo dx. Si sacamos la cuenta, aquí me queda menos x. Coseno de x, menos por menos es más. Y aquí me queda el seno de x más la constante. Y si nosotros verificamos este resultado, es el mismo resultado que nosotros tenemos aquí. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Recuerden que es la integral de u por b es igual. Fíjense, la integral de u, perdón, por db, perdón, aquí es db. U por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Profesor, ¿Sí? discúlpeme un momento, pero me gustaría decir algo para que se hace un poco más fácil recordar eso que aprendí en un video hace tiempo. Ujú. Vale, la fórmula sería algo de este estilo más o menos, sería después del anteparéntesis, claro, no me acuerdo cómo era antes de él, pero sí me acuerdo lo que sigue después, era algo así. Una vaca sin cola va vestida de uniforme, algo así. Sí, sí, sí. Eso es una forma mnemotécnica de aprender eso. Eso es bueno que lo vean así. Integral está muy bien. Muchas gracias por su acotación. Integral del logaritmo de x diferencial de x. Observen algo acá. Yo quiero hallar esta integral. Yo no sé cuánto vale. Pero yo me puedo ir a las tablas a ver si yo tengo por aquí esta integral. La integral del logaritmo de x diferencial de x. Y empezamos a buscar. Por aquí no está. Por aquí no está. Por aquí no está. Por aquí tampoco está. Por aquí tampoco está. Estoy buscando en las tablas de integrales que está en el libro que yo les indiqué. Y si nosotros podemos ver, yo no tengo aquí la integral del logaritmo de x. No la he conseguido todavía. Sigo adelante y tengo aquí, miren, logaritmo de u, diferencial de u es u logaritmo de u menos u más c. Y yo lo voy a copiar. Es la número 100. Y me la voy a llevar para acá. Y la voy a poner por aquí. En todo caso, si ustedes ven esta fórmula que ustedes tienen acá, aquí el u se corresponde con el x. Y la respuesta me da esto. Pero yo lo voy a hacer por partes, ¿ok? Utilizando la técnica. Entonces yo voy a llamar u igual al logaritmo de x. Es decir, esto que está acá. Este es u. Quiere decir que si yo derivo u, la derivada del logaritmo es 1 sobre x diferencial de x. ¿Ok? Quiere decir que db, si esto es u, lo que queda aquí, esto, es db. Quiere decir que db aquí para nosotros es de x. Y si yo integro del lado izquierdo y del lado derecho, la integral de b es b, perdón, del diferencial de b es b, y la integral del diferencial de x es x. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral del logaritmo de x diferencial de x es igual, según la fórmula, es u por b. U es el logaritmo de x y b es x, menos la integral, y dice aquí b por du. B, que es x, por du, que es 1 sobre x diferencial de x. Si yo escribo este x aquí adelante, me queda x logaritmo de x. Y si yo simplifico aquí, lo que me queda es el diferencial de x.
Y la integral del diferencial de x es c más la constante de integración. Ahora, si nosotros vemos esto aquí, es lo mismo que yo tengo acá. Lo que pasa es que aquí está con u y aquí está con x. Si uno lo quiere corroborar, simplemente se va a wx máxima, me va a análisis, integrar, y aquí voy a integrar. Recuerden que la función logaritmo en wx máxima es LOG. Y voy a hacer el logaritmo de x, ¿cierto? La variable es x, y le voy a decir a esto, aceptar. Voy a colocar un apóstrofe para que me indique la operación. Voy a volver a escribir la expresión y le voy a sumar la constante de integración. Voy a poner aquí y le digo control enter. Y aquí tengo, miren, la integral del logaritmo de x diferencial de x, que me da precisamente lo que yo tengo aquí. Y lo ponemos acá. Fíjense que es x logaritmo de x menos x más c. Recuerden que en wx máxima, el logaritmo de x lo considera como el logaritmo natural. Vamos a aumentar el nivel de complejidad. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen calcular la integral de x al cuadrado e elevado a la x diferencial de x. Y yo quiero saber cuánto vale esto. Indudablemente que yo voy a escribir por acá solución. Y yo voy a identificar. Yo voy a llamar u igual a, y que a t. U igual a x al cuadrado. Este va a ser mi u. Quiere decir que si yo derivo, la derivada de u va a ser igual a 2x diferencial de x. Y lo dejo tal cual. Pero si yo ya dije que este es u, es porque este que está aquí es db por la fórmula. Quiere decir que todo este, ¿no? Todo lo que queda. Quiere decir que e a la x diferencial de x, que es el db, yo lo voy a llamar en todo caso aquí. Vamos a escribirlo al revés, disculpen. Bueno, sí. Este para mí es el db. Si yo integro a ambos lados, la integral de e a la x es e a la x. Y la integral de db es b. Entonces ya tengo u, ya tengo b, ya tengo db y todo lo demás. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Que la integral de x al cuadrado e a la x diferencial de x va a ser igual. Según la fórmula, u por b. ¿Qué tengo en u? X cuadrado. ¿Y qué tengo en b? E a la x. Menos la integral de b, que es e a la x, por du. Pero du es 2x diferencial de x. Quiere decir que a la final la integral de x cuadrado e a la x diferencial de x es igual. Esto lo puedo dejar como está. Aquí puedo sacar el 2 afuera y me queda la integral de e a la x, x diferencial de x. Pero resulta que aquí voy a volver a aplicar integración por partes. Entonces yo vengo y digo, voy a trabajar con esta integral, lo voy a hacer en azul. Y digo la integral de e a la x, x diferencial de x. Yo quiero saber cuánto vale. Entonces yo voy a llamar aquí a u, voy a llamarlo x, este que está aquí. Quiere decir que du es igual a dx.
¿Qué me queda como dv? Si yo a u lo llamé x, que es este, quiere decir que e a la x, este diferencial de x es dv. Y si yo integro ambos lados, la integral de dv es v, y la integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Quiere decir que la integral de e a la x por x diferencial de x es igual. La fórmula dice u por b, es decir, x e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, que es diferencial de x. Pero esto es lo mismo que escribir x e a la x, y la integral de e a la x es directa, porque esa es e a la x, más la constante de integración. Ahora, todo este resultado que está aquí es el resultado de este, que es el que yo tengo aquí. Entonces yo puedo decir, finalmente, Profe, ¿sí? ¿no le faltó multiplicar por el 2? Sí, pero el 2 lo voy a colocar aquí cuando multiplique. ¿Ya? Yo lo que tomé fue solo la integral. Entonces me queda la integral de x al cuadrado, e elevado a la x, diferencial de x es igual. Lo que me dio primero fue x cuadrado e a la x. X al cuadrado e a la x. Menos 2, que es este que está aquí, que está multiplicando esta integral. Pero esta integral la resolvimos aquí y nos dio que esto era x e a la x menos e a la x, y voy a sumar la constante afuera. Así que esto me da x al cuadrado, perdón, aquí es, me equivoqué, aquí es x. X cuadrado e a la x menos 2x e a la x, menos por menos me da más 2e a la x, más la constante de integración. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué más hacemos aquí cuando ya llegamos a esta parte? No hacemos nada más. Pudiéramos sacar factor común o cualquier otra cosa, pero este es el resultado. Fíjense que en este problema se aplicó integración por partes aquí la primera vez y se aplicó integración por partes acá una segunda vez. Si yo quiero corroborar que este es el resultado, yo me voy aquí, digo análisis, integrar, y lo vamos a hacer aquí. Resulta que la función era x, que está multiplicando a porcentaje e, y el porcentaje e estaba elevado a la x. Creo que así era la fórmula. O no, era x elevado al cuadrado, disculpen aquí. X elevado al cuadrado y e elevado a la x. Y le digo, aceptar. Yo le voy a colocar a esto el apóstrofe para que me lo evalúe. Voy a copiar. Lo pongo al final. Aquí. Le sumo la constante. Pongo aquí y le digo control enter. Y aquí tengo la integral de x cuadrado. Recuerden que e en wx máxima hay que escribirle porcentaje. Y me queda e a la x diferencial de x. Aquí lo que hizo fue que factorizó la expresión. Pero si yo quiero expandir la expresión, me queda exactamente como la tenemos en la otra parte. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar ambas expresiones y la voy a colocar en la parte de abajo. Y aquí tenemos x cuadrado e a la x cuadrado e a la x, menos 2x a la x, menos 2x a la x, más 2e a la x, 2e a la x, más la constante de integración.
Por supuesto que tanto esta respuesta como esta respuesta son válidas. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y aquí se puede también calcular la integral? Claro, porque yo puedo decir aquí, yo voy a integrar, ¿cierto? Una función. La función que voy a integrar es x elevado al cuadrado. Pero esa está multiplicada por la función e, que está elevada a la x. Me pongo afuera y aquí me da el resultado. Aquí olvídense de la gráfica. Recuerden que aquí está la constante, miren, que es esta que está aquí. Y aquí podemos tener el resultado, ya va un momentico. Vamos a hacerlo bien. Aquí podemos tener el resultado de la integral. Vamos a ponerlo. Necesito otra hoja, vamos a ponerlo más abajo. Aquí está. Y fíjense que este resultado que está aquí es coincidente con este resultado que está aquí. Aquí lo hicimos en máxima y aquí en nuestro amigo GeoGebra. Si yo voy a hacer una integración por partes, aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, es decir, cuando yo tengo una integral con límites de integración, la integral entre a y b de la función f de x, g' de x, diferencial de x es igual a la función f de x multiplicada por la función g de x, y esto se le pasa una rayita y se dice, o se le pasa un corchetico, y se dice que va a evaluarse entre x igual a a y x igual a b, menos la integral entre a y b de la función g de x multiplicado por f' de x diferencial de x. Y esta es la fórmula cuando uno aplica la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que se den cuenta. Supongamos que a mí me dicen evaluar y me dan la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x diferencial de x. Entonces yo digo, yo voy a buscar primero a ver si está en las tablas. A ver si yo tengo el arco tangente. Me voy desde un principio. Disculpe, profesor, pero también nos va a pasar como esas tablas o en la página en la que se encuentra. Eso está en el libro. En el libro que yo le subí al sistema. Está en la parte de atrás. En lo que se Gracias. llama las páginas de referencia. Entonces voy a buscar por aquí a ver si yo tengo el arco tangente, que en todo caso aquí aparece como tangente a la menos 1. Estoy buscando, no consigo nada hasta la 46, no consigo nada. Entonces aquí estoy en las funciones trigonométricas, pero tengo es tangente, no tengo arco tangente. Ah, aquí la cargo. Aquí está. Tangente a la menos 1 de u, recuerden que esto es arco tangente. Yo la voy a recortar. Y es la 89. Y la vamos a poner aquí. Recuerden que nosotros habíamos visto que el arco tangente de x es equivalente a escribir lo mismo, o igual, perdón,
igual a la tangente a la menos 1 de x. Si ustedes ven esta fórmula que yo tengo acá, aquí la x se cambia por 1. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y yo puedo usar la tabla de una vez? Si yo no digo que hay que hacerlo por partes, ustedes usan la tabla y se acabó. Pero si ustedes quieren hacer el desarrollo, porque yo se los estoy pidiendo, ustedes tienen que escribir el desarrollo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo la integral de la tangente a la menos 1 de x diferencial de x. Voy a integrar por partes. Voy a llamar u igual a la tangente a la menos 1 de x. Quiere decir que si yo derivo, la derivada del arco tangente es el diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Si ustedes no están claros con esto, ustedes simplemente dicen, lo voy a ver aquí en GeoGebra. Voy a escribir aquí la función arcotangente, que es esta. Le pongo x y después digo, lo voy a derivar. Ya tengo la función arcotangente. No se preocupen por el gráfico. Me voy a la entrada y digo, voy a derivar. Ya va. Ya va, que hice un desastre aquí. Vamos a quitar esto. Voy a derivar a la función g. Y si yo derivo la función g, por supuesto que aquí me dan todas las respuestas posibles. Si yo saco pi factor común y pi equivale a 180, se cancela y me queda 1 sobre x cuadrado más 1. Que es lo que yo tengo descrito aquí. 1 sobre 1 más x cuadrado. Si yo lo quiero ver en esta parte, yo puedo decir aquí en análisis y voy a derivar la función a tangente, que creo que es así. Y coloco x. Y le digo aceptar. Si ustedes ven aquí, la derivada del arco tangente es la que yo tengo acá. Por supuesto que aquí se ve un poco mejor que la respuesta que me da allá. Y yo la voy a poner por aquí. Quiere decir que cuando yo derivo el arco tangente me da esto, que es lo que yo tengo aquí. Ok. U es esto. Quiere decir que dv es lo que me queda. ¿Y qué me queda? D de x. Pero si yo integro, es decir, si yo digo la integral del diferencial de b y la integral del diferencial de x, la integral del diferencial de b es b y la integral del diferencial de x es x. ¿Qué indica esto? Que la tangente a la menos 1 de x integral diferencial de x es igual u por b. Es decir, la tangente a la menos 1 de x multiplicado por x, menos la integral de b, que es x, multiplicado por du. Pero du es el diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Ahora, tenemos un problema, porque resulta de que esto tengo que evaluarlo entre 0 y 1. Quiere decir que aquí me falta esto entre 0 y 1. Quiere decir que aquí me falta esto entre 0 y 1. Quiere decir que esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a 1. Y aquí entre 0 y 1. Ya teniendo esto claro, yo tomo otra hoja en mi pizarra y yo digo que la integral entre 0 y 1, esta que está acá, de la tangente a la menos 1 de x diferencial de x es igual. Primero voy a evaluar en 1. Entonces yo digo tangente a la menos 1 en 1 multiplicado por 1 menos tangente a la menos 1 en 0 multiplicado por 0 menos la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Pero esta integral que está aquí, yo la tengo que resolver haciendo uso de sustitución.
La vamos a hacer por aquí. La integral entre 0 y 1 de x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Aquí yo voy a utilizar el cambio w para no confundirlo con el u de acá. Entonces voy a llamar a w a 1 más x al cuadrado. Quiere decir que el diferencial de w es igual a 2x diferencial de x. Quiere decir que el diferencial de w partido en 2 es x diferencial de x. Si ustedes ven este x diferencial de x es el que yo tengo aquí. Y si ustedes ven el 1 más x cuadrado es el 1 más x cuadrado que tengo aquí. Quiere decir que la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado es igual, integral. X diferencial de x es un medio del diferencial de w. Saqué el 2 afuera. Sobre 1 más x cuadrado, que es w. Pero tengo que hacer los cambios. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que w va a ser igual a 1 más 0 al cuadrado. Eso me da 1. Entonces aquí va 1. Y w va a ser igual a 1 más 1 al cuadrado, porque estoy sustituyendo el valor de x1. Y si yo saco la cuenta, aquí me da 2. Esto es igual a 1 sobre 2, y la integral de w, de diferencial de w sobre w, eso es el logaritmo. Así que esto me queda que esto es el logaritmo en valor absoluto de w. Y esto lo tengo que evaluar entre 1 y 2. Así que esta integral me da 1 sobre 2 logaritmo de 2 menos, en valor absoluto, el logaritmo de 1. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué quedaba 2 y 1? Me perdí un poco en No hay esa parte. problema. Como usted hizo un cambio, que lo voy a señalar aquí en color rosa, este que está aquí, usted tiene que evaluar 0 aquí. Y cuando usted evalúa 0, le da 1, que es el que usted entonces dice, ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. Y después, cuando usted toma 1, usted mete el 1 aquí, saca la cuenta y le queda 1 más 1 es 2. Quiere decir que en vez de escribir 1 ahora, uno escribe 2. ¿Lo vio? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ok, entonces aquí me queda estos logaritmos que están acá. Es decir, que finalmente aquí, esto es un medio. Como yo tengo las diferencias del logaritmo, esto es lo mismo que el logaritmo de 2 partido en 1. Y eso es lo mismo que 1 sobre 2, logaritmo 2 entre 1 es 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 en todo caso se hace 0. Y me queda aquí este resultado. Entonces, ese resultado que me dio aquí, que yo lo voy a encerrar aquí en naranja, es el que yo tengo que sustituir aquí. Pero primero tengo que evaluar esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a recortar toda esta expresión y me la voy a llevar para abajo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que hacer todos estos cálculos. Aquí no hay problema, porque si yo tengo 0 y multiplico por esto me da 0. Y esto que está acá fue lo que me dio a mí en naranja aquí. Entonces yo digo, tengo que calcular el arcotangente de 1. Bueno, yo lo puedo hacer aquí. Voy a borrar esto y digo acá, voy a calcular el arcotangente de 1. Y eso me da 45 grados. Quiere decir que esto me da como resultado que la integral entre 0 y 1 de la tangente a la menos 1 de x, diferencial de x va a ser igual. ¿Cuánto dijimos que nos dio esto? 45 grados. Es decir, Pi cuarto. pi cuarto. Multiplicado por 1 es 1. Menos lo que me dio esta integral. Y esta integral a mí me dio, ¿cuánto fue que me dio? Un medio del logaritmo de 2.
Y entonces aquí me queda que esto es el logaritmo en valor absoluto de 2 partido en 2. Y esta debe ser la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular esto para ver si nos da esta respuesta. Yo me voy acá. Recuerden que esto es optativo, pero como ustedes son de informática, a mí me gusta trabajar con estos programas. Yo me voy a análisis, le digo integrar, y aquí yo voy a escribir a la función, que era A, que significa arco, TAN, que significa tangente, y de la variable X. La variable es X, la integral es definida entre 0 y 1, y yo le digo aceptar. Y si ustedes ven la respuesta acá, jóvenes, yo le puedo decir a esto, expandir la expresión para que me dé exactamente lo que yo tengo allá. Yo voy a copiarlo. Nos los llevamos para acá y lo voy a poner aquí abajo. O por aquí por un ladito. Aquí está bien. Y si ustedes ven la respuesta que a nosotros nos dio aquí, es la misma respuesta que tengo aquí. Recuerden que LOG lo considera máxima como el logaritmo natural. Aquí está el 2 y el 2. Preguntas al respecto. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y esto tiene alguna interpretación geométrica? Claro, estamos calculando áreas. Si yo les pido a ustedes que me den una interpretación geométrica, voy a quitar todo esto para que lo veamos. Entonces voy a decir aquí, voy a integrar a una función, y esa función es el arco tangente de X, el extremo inferior es 0, y el extremo superior es 1. Y si ustedes lo ven, aquí tengo la interpretación geométrica. Fíjense que yo me puedo llevar esto para acá, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Y aquí me está dando el resultado. Por supuesto de que este 0,44 debe corresponderse con pi cuarto, logaritmo de 2 dividido entre 2. Pero no lo voy a hacer para no perder tiempo en eso. Eso se los dejo a ustedes. Y aquí tengo la interpretación geométrica de lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces esto es la interpretación geométrica. Preguntas al respecto. Bueno, los ejercicios de esta parte están en el capítulo 7.1, en la página 468 del libro de Stewart. ¿Ok? ¿Cuántos ejercicios van a hacer ustedes? Bueno, por lo menos quiero que hagan desde el 1 hasta el 46, para que vayan practicando lo que es la integración por partes. ¿Alguna pregunta? Profesor, Por si mi nos parte, no. Ok. ¿Alguien más? profesor, estaba preguntando si surge de repente alguna duda respecto sobre alguna actividad realizada en el libro o algo estilo. ¿Usted daría tiempo de clase para explicarnos ese problema en algún punto? Claro, usted me lo indica. Si veo que no me toma mucho tiempo, yo lo anoto y en una clase a posterior yo le hago un resumen. Porque hay veces que se ha presentado de que ustedes traen un ejemplo y el ejemplo, a pesar de que es un ejemplo sobre el tema que se está estudiando, quita mucho tiempo. Entonces yo tengo que cumplir con un temario.
Pero entonces, ustedes revisan los ejercicios del 1 al 46 y donde tengan dudas, ustedes me lo traen. Pero sin embargo, no olviden de apoyarse en este programa para ver las respuestas o aquí para ver los resultados. Vamos ahora a ver, voy a pasar una pequeña rayita aquí. Recuerden que ya hemos visto dos métodos, el método de sustitución simple y el método de integración por parte. Ahora nosotros vamos a ver lo que se conoce con el nombre de las integrales trigonométricas. Por supuesto de que hay una metodología que se llama integrales por sustitución trigonométrica, pero primero tenemos que ver las integrales trigonométricas. ¿Ok? Yo voy a comenzar aquí con un ejemplo y después doy la teoría. Lo vamos a hacer de forma inversa. Supongamos que yo les digo a ustedes, yo quiero calcular el coseno al cubo de x diferencial de x. Yo quiero saber cuánto vale esto. Indudablemente que si yo me voy aquí y yo digo análisis integral y voy a calcular el coseno de x y yo vengo y lo escojo todo, lo meto en paréntesis, me voy al final y yo lo elevo a la 3 y yo digo que eso es una integral indefinida, yo le digo aceptar, el resultado que me está dando es este que está aquí. Yo le voy a colocar un apóstrofe y voy a copiar hasta el final. Voy a escribir igual aquí, control B, y le voy a dar control enter, para que ustedes vean que aquí está el coseno al cubo. Yo voy a recoger esto. Y me lo voy a llevar y lo voy a poner aquí. Es decir, que ya tengo la respuesta. Por supuesto que aquí lo único que me falta a mí es más la constante de integración. Ahora, ¿cómo se hace esto? Algunos de ustedes dirían, profesor, yo me voy a las tablas y yo voy a buscar el coseno elevado a la n. Mírenlo. Ustedes pudieran aplicar esta fórmula que está aquí. Entonces yo la voy a recortar. Y me la llevo para acá. Y aquí tienen ustedes la opción. Vamos a agrandar un poco esto. De utilizar esta fórmula que está en el libro. Donde n es 3. Entonces ustedes dirían, tengo que sustituir donde está la n, 3, 3, 3, 3. Y les aseguro que la respuesta es la misma que está aquí. Ahora, ¿cómo se hace eso en forma manual? Entonces fíjense cómo se va a hacer aquí la solución. Lo primero que ustedes hacen es que el coseno al cubo de x, voy a quitar esos paréntesis. Coseno al cubo de x es una potencia impar. Lo puedo separar en una par y una impar. Es decir, coseno al cuadrado de x multiplicado por el coseno de x. Pero resulta que el coseno cuadrado de x tiene una fórmula por identidad. Y ese es 1 menos el seno al cuadrado de x. Y todo esto multiplicado por el coseno de x. Es decir, que este coseno es este coseno. Y que este coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado. Ya teniendo eso claro, yo puedo decir que la integral del coseno al cubo de x diferencial de x va a ser igual a la integral de lo que me quedó aquí. Es decir, 1 menos el seno cuadrado de x que multiplica el coseno de x diferencial de x. Voy a tomar otra hoja. Voy a continuar aquí la respuesta. Si yo multiplico coseno por 1, me queda la integral del coseno de x. Menos, y al multiplicar coseno por el seno, me queda coseno de x por el seno al cuadrado de x. Y todo esto
diferencial de x. Ahora, yo puedo separar esto en dos integrales y decir la integral del coseno de x menos la integral del coseno de x seno al cuadrado de x diferencial de x. Me faltó aquí el diferencial de x. Cuando estoy aquí, yo vengo y digo, esta es directa. ¿Y por qué esa es directa? Ah, bueno, porque resulta de que yo conozco la integral de esto que está aquí. Es decir, yo puedo hacer la integral del coseno. O si ustedes se olvidan, ustedes se van acá y dicen, yo voy a buscar la integral del coseno para ver dónde está. Y me voy aquí. Aquí es coseno cuadrado. Bueno, vamos a buscar el coseno a la 1. Entonces digo, ah, por aquí está, vamos a buscar coseno. Es el seno. Aquí está. Yo lo voy a recortar. Pero por supuesto que estas son cosas que ustedes se van a aprender de memoria. Y lo vamos a poner por aquí. Entonces ya aquí yo sé que cuando yo integro aquí el coseno de x, aquí me da la respuesta el seno de x. Miren, seno de x. Menos. Ah, pero aquí yo voy a hacer un cambio de variable. Yo voy a llamar aquí a esta expresión u igual al seno de x. Es decir, este. Quiere decir que si yo derivo de u, la derivada del seno es el coseno de x diferencial de x. Si ustedes ven aquí, coseno de x diferencial de x está aquí. Quiere decir que yo puedo escribir aquí la integral. Coseno de x diferencial de x, ese va a ser de u. Y el seno al cuadrado va a ser u, es decir, u al cuadrado diferencial de u. Así que esto me queda seno de x, y aquí me queda u a la 3 dividido por 3 más la constante de integración. Pero u es igual al seno de x. Quiere decir que donde está u, voy a escribir el seno de x. Así que me queda aquí seno de x menos u, pero u es seno al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Observen lo que está aquí en naranja, que es seno menos seno al cubo sobre 3 más c. Y observen que aquí tengo seno de x menos seno al cubo sobre 3 más c. Y esta respuesta es la misma respuesta que tengo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una función trigonométrica, yo tengo que separarla, si es impar, en una par y una impar. Preguntas al respecto. Profe, nada, decirle que todo pasó muy rápido. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a evaluar la integral entre 0 y pi del seno al cuadrado de x diferencial de x. Yo quiero saber cuánto vale esto. No voy a hacer ningún programa. Lo vamos a hacer todo a pi. Y digo por acá, solución. Entonces ustedes dicen, profesor, pero tengo un problema porque ahora este numerito que está aquí es un número par. ¿Qué puedo hacer yo con ese numerito? Entonces uno dice, bueno, Sumarle nosotros 1. no puedo modificarlo. Pero nosotros vimos, bueno, a los que a los que vieron cálculo 1, saben que hay una fórmula que dice que si yo tengo el seno al cuadrado de x, eso es lo mismo que 1 menos coseno. exactamente, 1 menos el coseno al cuadrado de x. Pero este todavía no me resuelve.
Pero también ustedes debieron haber visto uno que decía que el seno al cuadrado de x yo lo podía escribir cambiando el coseno y cambiando el 1 o escribiendo todo en función de coseno como 1 menos el coseno del ángulo doble todo partido en 2. Si yo tengo esto, quiere decir que este seno cuadrado de x que está aquí, lo voy a cambiar por este. Entonces aquí me va a quedar que la integral entre 0 y pi de esto es 1 menos el coseno de 2x dividido por 2. Pero voy a sacar el 2 afuera. Y todo esto diferencial de x. Yo puedo separar aquí en dos integrales y decir 1 sobre 2, integral entre 0 y pi, diferencial de x por 1, diferencial de x, menos integral 1 sobre 2 del coseno de 2x, del coseno de 2x, diferencial de x, entre 0 y el número pi. Vamos a continuar aquí. Aquí escribo 1 sobre 2. La integral del diferencial de x es x. Y esto lo voy a evaluar entre x igual a 0 y x igual a pi. Menos 1 sobre 2. Pero aquí yo tengo que hacer un cambio de variable y lo voy a hacer chiquitico por acá. Voy a llamar u igual a 2x, es decir, al ángulo. Quiere decir que el diferencial de u partido en 2 es igual a la derivada de x, que es el diferencial de x. Así que aquí me queda la integral. Si x yo lo cambio por 0, 2 por 0, u vale 0. Si x yo lo cambio por pi, 2 por pi, u vale aquí 2pi. Y aquí el coseno, yo lo voy a escribir como el coseno de 2x, pero 2x es u. Por el diferencial de x, que es du, pero todo dividido por 2. Me voy a otra hoja. Esto me da como respuesta 1 sobre 2 que va a multiplicar a pi, porque lo estoy evaluando arriba, menos 0, lo estoy evaluando abajo, menos este 2 con este 2 me queda un cuarto. Y cuando yo integro la función coseno, recordemos que el coseno, aquí lo tenemos, el coseno es el seno. Entonces aquí me queda que esto es el seno de u. Pero esto lo tengo que evaluar entre u igual a 0 y u igual a 2pi, porque son mis nuevos límites. Así que aquí me queda pi menos 0 es pi, y pi por 1/2 es pi medio. Menos un cuarto que va a multiplicar al seno de 2pi, que es el superior, menos el seno de 0, que es el inferior. Pero tanto el seno de 2pi, que es 360 grados, como el seno de 0, que es 0 grados, es 0. Quiere decir que finalmente el resultado me da pi medio. Si yo quiero comprobar esto, ahora lo vamos a comprobar. Me voy aquí, le digo análisis, voy a integrar, y aquí voy a colocar yo, quito esto, entre paréntesis, el seno, entre paréntesis de x. Pero el seno está elevado a la 2. Como es una integral definida, el límite inferior es 0 y el límite superior es un límite especial porque es pi, y lo escojo aquí, pi, y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven la respuesta, me da pi medio. Voy a colocar un apóstrofe para que me dé
propiamente dicho el resultado para que me plantee la integral, ¿no? Y voy a escribir aquí control B igual. Le doy control enter y aquí tengo la integral y el resultado. Y si ustedes pueden ver, aquí tengo la respuesta verificada. Preguntas al respecto. Por mi parte, Una no, parte profe. más arriba, profesor, esos senos se transforman en cero básicamente porque el valor que lo reemplaza es el cero. No, usted toma seno de 2pi, eso es una vuelta completa. Es decir, que el vector cae en el primer cuadrante y como es de módulo 1,0, la segunda coordenada es el seno. Si no lo ve así, también lo puede hacer con una calculadora. Usted viene, se va aquí, se va a sistema radian y dice, voy a calcular el seno de 2pi. Y dice 2pi. Eso me da como resultado, perdón, no multipliqué. 2 multiplicado por pi, y el resultado es 6.28. A eso usted le va a calcular el seno. Y si usted ve el resultado, ¿cuánto le dio? 0. Y de igual forma, si usted va a calcular el seno de 0, usted se queda en radian, puede colocar el mismo 0 y decirle voy a calcular el seno de 0. ¿Y cuánto le da? 0. ¿Está claro? Gracias por la aclaración, profesor. Muy bien. Por supuesto que esto también tiene otra interpretación geométrica, ¿no? Si yo tomo pi y divido entre 2, es como si yo le dijera a ustedes, yo tomo el número pi, lo divido entre 2 y el resultado me da, ya va, ¿qué pasó? Pi dividido entre 2 y me da 1,57. Voy a tomar esto un minuto. Este es el resultado y lo voy a poner por aquí. Si yo tomo pi dividido entre 2 me da este numerito que está acá. Por supuesto que si yo ahora voy a integrar, y digo acá integrar, escojo una función. La función es seno, la variable es x, pero la función seno está elevada al cuadrado. El extremo inferior es 0 y el extremo superior es, ¿cuánto era? Pi, ¿no? Pi. Era 2pi. No era pi, creo. Pi. El resultado me da, si ustedes ven la gráfica, 1,57. Quiere decir que esta es la interpretación geométrica, el área bajo la curva. Y coincide total y absolutamente con el valor que tengo yo aquí aproximado. Miren, 1,57 y aquí 1,57. Preguntas al respecto. Todo claro, profe. Por Ok, mi parte. entonces, ya para ir cerrando hoy como conclusión de estas integrales, voy a escribir por acá unas conclusiones. Supongamos que yo tengo acá una integral. Y tengo la integral del seno, del seno elevado a la m del ángulo x multiplicado por el coseno a la n del ángulo x diferencial de x. Entonces,
Sobre esta integral que está aquí, nosotros vamos a hacer ciertas conclusiones. Y eso me va a permitir a mí resolver problemas. Primera parte de la conclusión. Si n, que es la potencia del coseno, es igual a 2k más 1, es decir, impar, entonces sacamos factor común coseno. Y utilizamos que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. ¿Ok? Es como si yo les dijera, yo tengo la integral del seno a la m de x por el coseno a la n de x diferencial de x, pero este n que está aquí es un número impar. Es decir, es como si yo les dijera el seno a la m de x por el coseno elevado a la 2k más 1 de x diferencial de x. Esto es lo mismo que escribir el seno a la m de x, y aquí escribo yo coseno al cuadrado, ¿cierto? De x. Y todo esto elevado a la k, que fue el factor común que yo saqué aquí, multiplicado por el coseno de x, que es potencia 1. Y todo esto diferencial de x. Quiere decir que aquí el seno a la mx, y este lo voy a reemplazar por 1 menos el seno al cuadrado de x elevado a la k, multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Entonces, cuando nosotros tengamos una expresión como esta, y este exponente que está aquí, que es este, sea impar, uno sigue este procedimiento. ¿Ya? Y al final se sustituye u igual al seno de x. Segundo, ¿qué pasa si ahora no m, sino m? Si m es igual a 2k más 1, es decir, impar. Extraemos factor común seno. Y usamos, recuerden que estoy haciendo una conclusión, ¿no? Que el seno cuadrado de x es 1 menos el coseno al cuadrado de x. Entonces, la integral del seno de mx por el coseno a la nx diferencial de x se cambia por la integral del seno de 2k más 1 de x coseno a la n de x diferencial de x. Pero aquí en esta parte yo vengo y digo la integral del seno al cuadrado de x elevado a la k por el seno de x por el coseno a la n de x, diferencial de x. Pero aquí, como yo saqué factor común, el seno cuadrado lo reemplazo por 1 menos el coseno cuadrado de x por k por el seno de x multiplicado por el coseno a la n de x diferencial de x. ¿Ok? Y se procede a resolver. Y el último caso que se puede presentar es cuando n y m ambos son pares.
Entonces, si ambos son pares, ustedes dicen, bueno, el seno al cuadrado de x es 1 menos el coseno del ángulo doble partido en 2. Y usan esta fórmula. O el coseno cuadrado de x, que es par, es 1, pero en vez de menos es más el coseno de 2x partido en 2. Y aquí tienen la otra fórmula cuando las expresiones son pares. Por supuesto, no olviden que aquí se utiliza una identidad. Y la identidad que normalmente se utiliza en esta parte es la que dice que cada vez que ustedes tengan el seno de x por el coseno de x, ustedes lo cambian por 1 sobre 2 seno del ángulo doble. Y esta es la identidad que se utiliza cuando se hace o este cambio o este cambio.